Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación, el cual se titula con el nombre de Limitaciones en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela secundaria de la comunidad de San Luis Acatlán Guerrero. Aunque originalmente las tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidas como TIC, no fueron diseñadas específicamente para la educación, su incorporación en ella ha sido de gran utilidad, haciendo que las TIC ya no solo sean vistas como una novedad, sino más bien como una necesidad fundamental en el aula. Sin embargo, aunque las TIC traen consigo numerosos beneficios, existen muchas limitantes que impiden que las TIC sean integradas de forma eficaz en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuestro estudio fue realizado en la Escuela Secundaria de la Comunidad de San Luis Acatlán Guerrero. A través del análisis cualitativo se pudo encontrar que se pudieron comprender las principales barreras que impiden que las TIC sean implementadas en el currículo escolar. También se lograron conocer las principales necesidades de los docentes para poder implementar las TIC y las percepciones y actitudes de los docentes frente al uso de las TIC. La estructura de nuestro proyecto consta de 4 capítulos principales. En el primer capítulo encontraremos los fundamentos de nuestra investigación. En el segundo capítulo encontraremos todas las teorías y conceptos que sustentan a nuestra investigación. Y en el capítulo 3 encontraremos aquellos métodos que utilizamos para analizar y recoger información. En el capítulo 4 encontraremos los hallazgos más importantes, conclusiones y recomendaciones finales. Nuestro estudio señala que 3 son las principales barreras que están impidiendo el uso efectivo de las TIC en el aula, en las aulas de la Escuela Secundaria de la Comunidad de San Luis Acatlán Guerrero. También con nuestro estudio se lograron percibir resultados positivos, los cuales pueden ser usados a favor para resolver la problemática que se presenta en la institución. Capítulo 1. Fundamentos de la investigación. Hoy en día es evidente que existe un problema de desinterés en los estudiantes. Esto afecta a numerosos centros escolares en todo el país. Para solucionar esta problemática es necesario que nosotros como docentes aprovechemos la familiaridad que tienen los estudiantes con las TIC. Y de esta manera integrarlas en el ámbito educativo para poder transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, aunque la solución parece ser clara y concisa, existen múltiples barreras que están impidiendo que las TIC sean integradas de forma eficaz en el currículo escolar. Muchos autores señalan que las principales barreras son la falta de infraestructura, específicamente nos referimos a la falta de Internet y a la falta de equipos tecnológicos, la resistencia al cambio por parte de algunos docentes que tiene que ver principalmente con que muchos docentes se resisten a utilizar las TIC y prefieren optar por métodos tradicionales. La falta de apoyo directivo y la falta de conocimiento son 2 barreras que también están muy presentes al momento de querer implementar las TIC. Como preguntas de investigación nos hemos planteado cuáles son los principales obstáculos que impiden la integración efectiva de las TIC en el currículo escolar de la Escuela Secundaria de la Comunidad de San Luis Acatlán Guerrero. ¿Cómo pueden los docentes y las instituciones educativas superar estas barreras que impiden la implementación de las TIC en la educación? Nuestra justificación se basa principalmente en los beneficios que traen consigo las TIC, pues las TIC son herramientas capaces de comunicar, conectar y educar a una gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo. De hecho, múltiples autores como Prieto y colaboradores, Kidward y Price, señalan la importancia que tienen las TIC para mejorar la educación. Nuestro objetivo general fue identificar las limitaciones en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en escuela secundaria de la comunidad de San Luis Acatlán Guerrero, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para superarlas. Los objetivos específicos que nos planteamos para esta investigación fueron identificar las principales necesidades de capacitación y apoyo que requieren los docentes para integrar efectivamente las TIC en la práctica pedagógica y mejorar la calidad de enseñanza. Analizar las percepciones y actitudes de los docentes hacia el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y explorar cómo estas percepciones influyen en la integración de las tecnologías en la práctica educativa. Capítulo 2. Marco teórico.
Se realizó un análisis de 15 trabajos de investigación que hablaban acerca de las barreras que impiden el uso efectivo de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y los autores de estos artículos concuerdan que las principales barreras que limitan el uso de las TIC son la carencia de apoyo institucional, la falta de conocimientos digitales por parte de los docentes, la insuficiencia de recursos tecnológicos, la falta de programas de capacitación docente. También este análisis nos permite ver que la problemática no solo está presente en países menos desarrollados, como es el caso de los países de América Latina, sino que también está presente en países del primer mundo, como es el caso de España, de Bélgica, de Suecia y de los Países Bajos. También el análisis de estos artículos revela que la problemática está presente no solo en la educación básica, sino que también está presente en la educación universitaria. Bases teóricas. Actualmente existen algunas teorías que pueden ayudarnos a sustentar nuestra investigación. Las teorías que nosotros retomamos para nuestro estudio fueron la teoría de la innovación de Eber Rogers, la teoría de aceptación tecnológica, la teoría del conectivismo, la teoría de la sociedad en red, la teoría del diseño instruccional para el aprendizaje en línea y la teoría de la gamificación. Como paradigma de investigación decidimos utilizar un enfoque únicamente cualitativo, esto debido a lo que menciona Breiman 2016, quien menciona que cuando las muestras de un estudio son pequeñas, no es recomendable trabajar con análisis cuantitativos, debido a que las muestras pequeñas suelen comprometer la validez de los datos estadísticos. Es por eso que nuestro estudio decidió únicamente analizar cualidades de los docentes como opiniones, experiencias, significados y percepciones. El tipo de investigación que utilizamos fue una combinación exploratoria, descriptiva y de campo. La investigación de campo nos permitió recopilar datos en un entorno más natural mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios, registrando experiencias docentes lo más cercanamente posibles y obteniendo detalles a través de las observaciones. La investigación descriptiva nos permitió obtener un panorama completo del fenómeno estudiado, es decir, no solo conocer las limitaciones que impiden que los docentes integren las TIC, sino también conocer las necesidades de los docentes, conocer sus perspectivas y opiniones. La investigación exploratoria nos permitió indagar aspectos importantes del fenómeno estudiado, del fenómeno que aún no han sido estudiados. En el contexto de la escuela secundaria de la comunidad de San Luis Acatlán, esto es realmente relevante porque nunca se ha hecho ningún estudio de este tipo en la comunidad. La población objeto de estudio fue la planta completa de la escuela secundaria de San Luis Acatlán Guerrero, conformada por 10 docentes. Debido al tamaño reducido de la población, se decidió trabajar con la población completa, tal como lo sugiere Arias Gómez y colaboradores y Hernández Sampieri y colaboradores, quienes indican que cuando la población es pequeña, como es el caso de nuestro estudio, es viable realizar un censo y analizar la totalidad de los sujetos sin necesidad de realizar un muestreo y calcular una muestra. Por lo tanto, en nuestro estudio no se calculó ninguna muestra ni ningún muestreo. Los instrumentos que utilizamos fueron cuestionarios y entrevistas, los cuales fueron aplicados a los 10 docentes participantes. El cuestionario fue diseñado con 12 preguntas abiertas, las cuales se seccionaron en 4 secciones principales. Para el cuestionario fue presentado de forma presencial, en formato digital, utilizando Google Formularios para su contestación. Al término de cada cuestionario se les aplicó una entrevista estructurada a cada uno de los docentes, compuesta de 8 preguntas principales que abordaban aspectos claves sobre la implementación de las TIC en el aula. Al igual que el cuestionario, la entrevista se realizó de manera presencial, utilizando una grabadora para poder registrar las respuestas de los docentes. Método de análisis de datos. Primeramente realizamos la transcripción de nuestras entrevistas. Se escucharon varias veces los audios que grabamos, se transcribieron las respuestas en un archivo de Word y se conservaron también las expresiones verbales que pudieran resultar relevantes durante la entrevista. Se leyeron y analizaron las entrevistas transcritas y se remarcó la información que se consideró relevante.
Para el método de codificación de datos se utilizó el método cualitativo de la teoría fundamentada propuesta por Greiser y Strauss de 1967, junto con los métodos de codificación propuestos por Strauss y Corbin del 2002, la cual consiste en 3 fases principales de codificación, que es la codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Durante nuestro proceso de codificación abierta, primeramente leímos y analizamos los datos de nuestras entrevistas. Posteriormente se cargaron al software atlas.t y una vez estando ahí se identificaron los conceptos clave, se les crearon códigos a esos conceptos por medio de palabras clave y se les asignaron colores representativos. Durante nuestro proceso de codificación axial se crearon categorías que hablaban de un mismo tema. Los códigos que hablaban del mismo tema se agruparon dentro de esa categoría. Para representar esta categorización se utilizó la función de redes de atlas.t. Durante el proceso de codificación selectiva, este proceso consistió en elaborar un panorama general de los datos cualitativos. Las categorías con sus códigos enlazados se unieron a un tema central. El tema central que nosotros elegimos para esta codificación selectiva fue el tema de nuestra investigación, que es limitaciones en el uso de las TIC en Escuela Secundaria de San Luis Acatlán. Para sintetizar toda la información y proporcionar una visión más clara para los lectores, se elaboró una matriz de datos cualitativos, la cual contiene categorías, códigos, número de repeticiones, citas textuales extraídas directamente de las entrevistas de los docentes. Para complementar el análisis cualitativo, se elaboró una nube de palabras, la cual se elaboró mediante, primeramente hicimos las transcripciones en un solo documento. Después se realizó una limpieza de estos documentos, eliminando palabras que fueran conectores, puntos, comas, etcétera, que pudieran contaminar nuestra nube. Para la elaboración de la nube se utilizó la herramienta frecuencia de palabras. Finalmente se exportó el formato de archivo de imagen para su posterior análisis. Durante el proceso de codificación abierta se generaron un total de 22 códigos, a los cuales se les asignaron colores para reconocer a los códigos que hablaban de un mismo tema. Los códigos fueron ordenados de menor a mayor frecuencia. El número de repeticiones representa las veces que los docentes mencionaron estos códigos durante el proceso de la entrevista. La frecuencia fue calculada de forma automática por el programa atlas.t. Durante el proceso de codificación axial se crearon solo cuatro categorías centrales, a las cuales se les asignaron los 22 códigos creados previamente en la codificación abierta. Las categorías se nombraron bajo los nombres de barreras, necesidades de los docentes, percepción docente e interpretación docente sobre respuestas del alumnado. Para representar la codificación axial y esta categorización, se utilizó también la función de redes para representarla. La primera red conecta a la categoría llamada barreras con 5 códigos que hablan sobre las limitaciones que los docentes identifican como obstáculos para implementar las TIC. A estas redes también se les añadió una cita representativa. La segunda red conecta a la categoría llamada necesidades de los docentes. Conecta 4 códigos que hacen referencia a las limitaciones que los docentes identifican como principales obstáculos para implementar las TIC. La tercera red conecta a la categoría llamada percepciones de percepción docente, la cual agrupa 7 códigos que hacen referencia a las opiniones, actitudes y valoraciones de los profesores con respecto al uso de las TIC. Esta red agrupa tanto emociones negativas, emociones positivas y neutras. La cuarta red conecta a la categoría llamada interpretación docente sobre las respuestas del alumnado con 5 códigos que hacen referencia a las valoraciones y explicaciones que los docentes hacen con respecto a cómo perciben y analizan las actitudes de sus estudiantes frente al uso de las TIC. La codificación selectiva muestra un panorama general de los datos cualitativos. La red de codificación selectiva que elaboramos nos muestra las relaciones tanto entre códigos, categorías con el tema central de la investigación.
Respecto a la categoría 1, que son las barreras, se encontró que la principal barrera a la que se enfrentan los docentes de la escuela secundaria de la comunidad de San Luis Zacatlán son la falta de internet, la falta de equipos tecnológicos con 18 menciones cada una, la falta de apoyo e interés por parte de los directivos con 13 menciones. La categoría 2, denominada necesidades de los docentes, nos muestra que las principales necesidades de los docentes son el acceso a equipos tecnológicos funcionales y suficientes con 13 menciones, el deseo de capacitación continua con 11 menciones y la necesidad de Internet estable en institución con 10 menciones. El mayor presupuesto asignado a la tecnología también tuvo 9 menciones. La categoría 3, que hace referencia a la percepción docente, nos muestra que la percepción docente frente al uso de las TIC es generalmente positiva. Las percepciones positivas dominan sobre las negativas. Las percepciones positivas fueron marcadas en verde para su identificación y las percepciones negativas marcadas en rojo. Las percepciones neutras no fueron marcadas con ningún color. Aunque las positivas están sobre las negativas, hay una percepción negativa que fue muy mencionada también, que es referente a la desmotivación para usar las TIC. En cuanto a las percepciones neutras, el dominio básico de las TIC es el código que más domina. Categoría 4. Interpretación docente sobre la respuesta del alumnado. Según las percepciones docentes, las actitudes y sentimientos de los estudiantes son generalmente positivas, es decir, que cuando los docentes perciben que cuando ellos utilizan las TIC en sus prácticas educativas, los docentes se sienten con mayor interés, mayor entusiasmo, con mayor participación. Esto genera un aprendizaje más significativo para ellos. La frecuencia de palabras nos muestra las palabras más utilizadas por los docentes durante las entrevistas y los cuestionarios. Esta nube de palabras destaca palabras centrales como TIC, Internet, alumnos, docente, falta, herramientas, conexión y recursos. También señala que las palabras relacionadas con la motivación, las más repetidas fueron aprendizaje e interés y capacitación. Y por último, las palabras que detonan obstáculos fueron barreras, difícil, desmotivación y deficiente. La edad de los docentes. Aunque nuestro estudio no contempla análisis estadísticos, análisis cuantitativos para poder encontrar patrones entre los resultados obtenidos, decidimos incluir una gráfica simple, la cual nos deja ver que la mayor proporción de los participantes se sitúan en un rango de edad entre los 20 y los 32 años de edad, lo que nos deja ver que la planta que labora en la institución es relativamente joven. Análisis de resultados. Las principales barreras que impiden el uso efectivo de las TIC en el aula son la falta de conexión a Internet, la falta de equipos tecnológicos, principalmente. Nuestros resultados guardan una notable coincidencia con los trabajos de Salehi y Saleh y Arujo y Bermúdez, quienes también encontraron a la falta de conexión a Internet y la falta de equipos tecnológicos como las principales barreras. Otra barrera que limita a los docentes a la hora de querer implementar las TIC es la falta de apoyo directivo. Esta barrera está ligada a las otras barreras anteriores porque al no haber apoyo directivo no puede haber tampoco acceso a infraestructura tecnológica de ningún tipo. Una barrera que no fue mencionada por ninguno de los docentes, que es referente a la resistencia al uso de las TIC. Aunque no fue nombrada, decidimos incluirla en nuestros resultados debido a que nos permite ver cómo las principales limitantes que no permiten que las TIC sean integradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje están más relacionadas con infraestructura que con la actitud del profesorado. La ausencia de una figura directiva que brinde apoyo a los docentes agrava mucho la situación, pues los profesores tienen que resolver sus dudas y dificultades con respecto al uso de las TIC de forma aislada, teniendo que buscar soluciones externas y de manera independiente, lo que representa una carga adicional de trabajo para ellos. La falta de conexión a Internet es la barrera que más se repitió en
nuestros resultados. La falta de conexión a Internet es una barrera que no solo sobresale en el proceso de codificación, sino que también está presente de forma implícita en nuestra nube de palabras, pues la palabra falta y la palabra Internet son las palabras que se repiten con mayor frecuencia. La falta de conexión a Internet genera limitaciones para los docentes a la hora de planear sus actividades. Por lo tanto, la conexión a Internet debe de verse como un recurso fundamental para la tarea docente. Respecto a la percepción de utilidad docente frente al uso de las TIC, se puede decir que los resultados arrojan que la percepción de utilidad es positiva y alta, pues los docentes consideran que las herramientas tecnológicas son útiles y fáciles de utilizar. Esta valoración positiva está relacionada estrechamente, con que la planta docente sea joven, pues creemos que es un factor que influye en la aceptación de las TIC. García y colaboradores en el 2020 realizaron un estudio sobre la edad y la aceptación tecnológica de docentes de secundaria, señalando que los docentes menores de 35 años suelen presentar una actitud significativamente más favorable hacia la integración de las TIC en el aula y consideran que su uso es esencial para su práctica pedagógica. Aunque los docentes de la institución reconocen que el uso de las tecnologías es una tarea sencilla y no se les dificulta, también los resultados nos arrojan que solo tienen los conocimientos más básicos. Entonces, esto los lleva a desconocer muchas otras tecnologías y a limitarse únicamente a las tecnologías más sencillas. También los docentes de este estudio reconocen que la incorporación de las TIC facilita la planificación de sus clases, pues les permite ahorrar tiempo a la hora de buscar recursos para ellas, lo que favorece la creación de actividades más interactivas. Patiño Vázquez concuerda con esta idea, pues menciona que el uso de herramientas digitales reduce el tiempo de planificación docente en aproximadamente un 30%. Entonces, al implementar estos recursos tecnológicos, no solo logramos hacer la tarea docente más fácil, sino que también generamos que las actividades de las clases de los docentes sean más interactivas, lo que se traduce en un mayor interés, en una mayor participación por parte de los alumnos. Equipar a las escuelas con equipos tecnológicos es un paso fundamental que se tiene que hacer, sin embargo, no es suficiente. La UNESCO 2023 señala que la infraestructura tecnológica es necesaria, mas no es suficiente, pues requiere de acompañamiento, de formación docente adecuada, de liderazgo escolar para lograr una transformación que sea significativa. Por último, proponemos nosotros un panorama general de solución en el que se involucre no solo atender las limitaciones que impiden que las TIC sean efectuadas de forma correcta, sino que también se involucren a los docentes de forma efectiva en la toma de decisiones, se escuchen sus opiniones y se tomen en cuenta para tomar decisiones con respecto a la implementación de las TIC. También algo que puede ser utilizado a favor para encontrar una solución es precisamente la percepción alta que tienen los docentes frente al uso de las TIC. Conclusiones, se puede decir que las principales barreras a las que se enfrentan los docentes son tres. El escaso apoyo institucional deja ver que hay una gran ausencia de políticas educativas que regulen esta implementación de las TIC. Existe una gran demanda de necesidad de formación continua por parte de la planta docente de la escuela secundaria de la comunidad de San Luis Zacatlán, y de no ser atendida, los docentes únicamente se van a limitar al uso de herramientas más básicas como lo es la computadora, el teléfono celular, dejando obsoletas o olvidadas a otras tecnologías más eficientes que pueden ser implementadas también en el aula. Todos estos problemas nos han dejado ver que el personal docente siente una gran desmotivación a la hora de no poder implementar las tecnologías de la información y comunicación y de no recibir apoyo por parte de la dirección. Se puede decir que los objetivos de este estudio fueron resueltos, cada objetivo y cada pregunta fue respondida satisfactoriamente.
La problemática sigue presente, no se ha logrado solucionar todavía y mientras no sean atendidas las barreras, no se escuchen las opiniones y atiendan las necesidades de los docentes, la problemática va a seguir persistiendo en la institución. La posible solución que nuestro estudio propone es precisamente utilizar a favor la percepción de utilidad, la disposición por parte de los docentes y la cualidad de que la planta docente es joven y acepta las tecnologías para encontrar una solución que sea eficaz. El aporte que nosotros logramos tener con las bases teóricas principalmente se ve con la teoría de la aceptación tecnológica de Davis. Nosotros aportamos evidencia científica de que la teoría resulta ser acertada, pues Davis menciona que la percepción de utilidad y la facilidad de uso percibido son dos factores clave para que las tecnologías sean aceptadas. Por lo tanto, como nuestro estudio concuerda en que la percepción de utilidad y la facilidad de uso percibida son altas, los docentes aceptan estas tecnologías. Nuestro aporte también a esta teoría sería que el factor de la edad. Nosotros consideramos que es un factor clave a la hora de aceptar las tecnologías y percibirlas como útiles y fáciles de utilizar. También aportamos evidencia teórica a la teoría de la sociedad en red de Castells, al demostrar que la infraestructura digital no es una condición necesaria, es una condición necesaria, pero no suficiente para transformar los procesos pedagógicos. Se necesita abordar simultáneamente dimensiones técnicas, institucionales y pedagógicas para lograr una verdadera innovación educativa. Las recomendaciones que nosotros realizamos es invertir en infraestructura tecnológica, principalmente en Internet y en equipos tecnológicos, implementar un programa de capacitación continua y contextualizada para los docentes, crear redes de apoyo institucional que apoyen a los docentes en la implementación de las TIC. Fomentar la participación activa y la toma de decisiones de los docentes, es decir, incluir a los docentes en la toma de decisiones. Y por último es definir un sistema de monitoreo y capacitación.